digamos que tienen entre los tres 15 minutos, por decirlo de alguna manera. Pero, disculpe, es que es la primera vez que me sucede en el principio de la legislatura. Una cuestión es que se necesiten dos grupos para pedir una comparecencia y la otra es que un grupo tengamos el mismo tiempo para dos grupos tengamos el tiempo de un solo grupo para no perdamos la comparecencia. más tiempo, hable usted tranquilamente, no hay demasiado, pero procuren ajustarse a los tiempos asignados. Bueno, en primer lugar, agradecerle la comparecencia, también decirle que después de tantos meses, de la última vez que pasó por este congreso era el 8 de octubre, ha llovido mucho y de hecho casi ha caído chuzos de punta desde las noticias que nos venían de su ministerio, no solo vinculada a la reforma local, que entendemos que este congreso hubiera merecido escucharlo de primera mano cuáles eran las intenciones de esa reforma local, porque hemos podido ver en prensa, han circulado borradores, pero no porque los grupos parlamentarios o porque hayamos podido participar en todo ese debate. Y, a pesar de ello, pues hoy viene cuando nos dice, no, esto ya va a entrar en breve, ¿no? Se lo van a encontrar hecho, aunque tenga levantado a todas las instituciones, organizaciones sociales, sindicatos y una declaración toda guerra. De hecho, ha venido aquí a decirlo tal cual. No gusta a muchos. Casi lo decía con un cierto orgullo. Yo creo que un orgullo que responde a una cierta temeridad, la del Gobierno, y la irresponsabilidad de todo el Ministerio desde lo que llevamos de legislatura. Porque venir a plantear una reforma de la Administración local, un pilar democrático en este país, que es donde la propia Constitución se fundamenta en el municipalismo con un pilar democrático básico, usted viene aquí a decir no gusta a la mayoría de la gente, ni instituciones, ni sindicatos, ni organizaciones, pero es lo que hay que hacer, ¿no? En la línea también del presidente del Gobierno. Tenemos unas cifras macroeconómicas que son un desastre, tenemos más de 6 millones de parados, pero yo hago lo que debo. A lo mejor debería el Gobierno dejar de blindarse en su mayoría absoluta para hacer esas reformas y esos reales decretos, que es a lo que se está dedicando, cuando ven que no funcionan y cuando una ley básica como esta, como una reforma local, una ley de bases de la administración local no se puede hacer a golpe de mayoría absoluta, no se puede hacer a golpe de imposición y sin diálogo y contracorriente de todas las fuerzas. No se puede hacer porque no hay una ley que se tiene que basar en la lealtad institucional, en la coordinación y en el diálogo, que pueda funcionar hecha contra todo el mundo y a golpe de mayoría absoluta. No va a funcionar, no va a funcionar. Y eso es la suerte que nos queda, que aunque ustedes acaben aprobando por número esa reforma, habrá una insurrección a nivel municipal y de los propios ciudadanos, porque es inaplicable. Al final, lo que ustedes plantean es una ley que no es aplicable, porque es un modelo que a lo mejor queda muy bien en un manual de neoliberalismo político, pero es inaplicable en un contexto de un Estado social y democrático y de derecho, en un Estado compuesto, donde las distintas administraciones tienen que decir la suya y son corresponsables de cumplir con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque usted ha venido aquí a hablar de la reforma local y no ha hablado ni de representatividad, ni de democracia, ni de derechos sociales, ni de servicios públicos, ni de calidad de esos servicios públicos. Es que de todo esto no ha hablado en ningún momento. No ha hablado de proximidad, de acceso de los ciudadanos a las instituciones. No ha hablado de nada de todo esto. Ahora, luego, con un magnífico acto de cinismo, ha dicho, no, pero esta ley no está al servicio de la austeridad. No, pero si usted solo ha hablado de la ley de estabilidad presupuestaria. Es de lo único que ha hablado en toda la ley. Entonces, ¿al servicio de qué está si no está de la austeridad? Y seguramente es que no está ni al servicio de la austeridad, porque es verdad, porque los datos no cuadran. O sea, el conjunto de entes locales solo representan el 4% del total de la deuda que tiene el conjunto del Estado. El 4% de la deuda. Y ustedes vienen a decir que esta ley responde a una necesidad. ¿A una necesidad de quién? ¿Del Partido Popular? ¿De las empresas de servicios educativos? ¿De las empresas de servicios sanitarios? ¿De las empresas que quieren gestionar los servicios públicos porque se le ha acabado el margen de negocio en otros sectores y ahora quieren entrar aquí? A esa debe ser la necesidad que debe responder. Porque los ayuntamientos lo que reclaman desde hace décadas es un cambio en la financiación de los entes locales y es mayor poder local para responder a las necesidades ciudadanas, a lo que les piden los ciudadanos y ciudadanas, que sus ayuntamientos respondan. Eso es lo que piden, mayor poder y mayor financiación.
una financiación injusta que llevan años reclamando. Pero aquí de esto no se habla por ninguna parte. Lo único que habla esta reforma es de recorte. Porque es verdad, dejemos de hablar de austeridad. Ustedes lo que aplican en esta reforma es recorte. Recorte de los servicios y recorte de los derechos. Y al servicio de todo eso es a lo que está. Nosotros habíamos podido leer documentos, pero usted lo ha confirmado. Usted decía, está alejado del dogmatismo, ¿no? Porque luego ha dicho varias frases que es eso de excusatio non petito, accusatio manifesta. O sea, usted ha dicho una necesidad. ¿Qué necesidad? Si los datos macroeconómicos ni de deuda ni de déficit no están. Dice, no gusta mucho, efectivamente. La tercera es, está alejado del dogmatismo. Pues claro, si no es dogmatismo aplicar unos recortes a una administración que no tiene una deuda, si no es dogmatismo aplicar precisamente recortes de servicios públicos en un momento donde se multiplican las necesidades, si no es dogmatismo decir que la austeridad hay que seguir aplicando cuando llevamos 6 millones de parados y las administraciones públicas deberían todas estar al servicio de la creación de empleo y de la lucha contra la pobreza, que es lo que se está multiplicando y a lo que tienen que hacer frente nuestros ayuntamientos. Si no es dogmatismo insistir en unas políticas fracasadas como las que están aplicando, ya me dirán qué es. Y lo que sí que es dogmatismo es pensar que ustedes pueden manejar con escuadra y cartabón o como si fueran un consejo de administración lo que es los servicios públicos y lo que son los ayuntamientos. Es pensar que la política es como una cadena de montaje. No podemos solapar. No podemos solapar o no podemos coincidir en el mismo tipo de servicio. ¿Realmente alguien se puede creer que en el siglo XXI la educación no se hace de forma colaborativa entre las diferentes administraciones? ¿Alguien se puede creer que un ayuntamiento no tendrá responsabilidades educativas? ¿Alguien lo puede? Pero cuando ustedes van repitiendo una administración, una competencia, están precisamente negando la necesidad de cooperar en unos mismos objetivos, que es mejorar la calidad educativa y, sobre todo, la equidad en el acceso educativo. Y los ayuntamientos han sido un pilar de eso. Ustedes, la cuarta frase que también han dicho, que son esas perlas, nosotros lo que estamos es limitando la proliferación ineficiente de servicios. A mí me gustaría que detallara qué quiere decir la proliferación ineficiente de servicios. Las guarderías, las escuelas de música, las escuelas de danza, que compensan todos aquellos que no pueden ir a los liceos o no pueden pagar las escuelas privadas, a eso se han dedicado los ayuntamientos. ¿O qué son la proliferación ineficiente? Las políticas de vivienda, los avales, por ejemplo, a políticas de alquiler o la creación de viviendas de alquiler para aquella gente que tiene sin techo, también gracias a las políticas del Gobierno, ¿no?, que están generando desahuciados cada día. ¿Eso es proliferación ineficiente de servicios o es garantizar derechos y servicios básicos a la ciudadanía? Porque ese es el objetivo que deberían tener las administraciones públicas y también el Gobierno. Pero no, usted ha acabado dando el objetivo. No es la austeridad. De hecho, es favorecer la iniciativa privada, efectivamente, la privatización. Porque es que hay decisiones que se toman en esta ley que es que no pueden responder a otro criterio. Que una diputación sea más capaz de prestar un servicio solo responde a que aglutinando a nivel de diputación es mucho más fácil hacer una subcontratación pública. Es a lo único que puede responder dar a las diputaciones que no son ni un ejemplo ni de buena gestión ni de transparencia, un gran ejemplo de redes clientelares, dar la gestión de estos servicios. Sinceramente, efectivamente responde al dogma, responde a la hoja de ruta del Gobierno, que es recortar y privatizar servicios, y ahora, porque ustedes mismos han dicho, el último objetivo, adelgazar al máximo la administración local. Y usted lo ha dicho textualmente, el objetivo es adelgazar al máximo la administración local. Sinceramente, en cifras comparadas no se aguantan. En España estamos muy por debajo de la media en trabajadores públicos que la media europea. Por no hablar precisamente de los ayuntamientos. Por no hablar de cómo financiamos a los ayuntamientos en comparación a la mayor parte de ayuntamientos a nivel europeo. Por no hablar de los sueldos de los concejales, a los que ustedes les han puesto el foco, ¿no?, como si fuera el problema de nuestras administraciones, cuando más del 80% no reciben ninguna contraprestación a cambio, sino que lo hacen por servicio. Ya voy concluyendo. Sinceramente, nos gustaría saber si ustedes han
han evaluado el nivel de conflicto que va a generar si esto entra en el Congreso y aplica en su mayoría absoluta. Si han evaluado la vulneración de la Carta Europea de Autonomía Local. Se han calculado cómo ha vulnerado los estatutos de autonomía. También nos gustaría saber, y esto ya es más concreto, que sobre la Ley de Gobiernos Locales de la Generalitat, que dice que ha blindado el acuerdo con ustedes, ¿no?, sobre el respeto a las competencias por parte de la Generalitat. Nos gustaría saber si es así y qué opinión tiene de la Ley de Gobiernos Locales. Y también, finalmente, nos gustaría, aunque sea un anuncio, si va a venir a este Congreso a hablarnos también de esa reforma de las administraciones públicas. Porque más allá de la reforma local, ustedes han anunciado que antes de las vacaciones tendremos una reforma de las administraciones públicas de las que nadie sabe nada, que podemos intuir por la hoja de ruta del Gobierno, pero que debería usted, ya que está usted aquí, como mínimo decir algo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.